Voy a tomar así sea un minuto porque el estar acá es un gran privilegio, un gran honor. Darle las gracias primero a Richard y a la organización de criadores de búfalo de Paraguay por darme la oportunidad de estar acá presente. También, por supuesto, a la Asociación Venezolana de Criadores de Búfalos de parte de Nicola, quien también pues, fue parte de esta posibilidad de estar acá. Y también es un honor para mí compartir esta sesión con el profesor Marco Saba, con toda su experiencia. Yo realmente no me considero una eminencia, seguimos aprendiendo todos los días y para mí eso es lo más importante. Aprendemos hasta el día que creemos que lo sabemos todo. Voy a hablar sobre mi charla, yo creo que ya la pueden proyectar, por favor. Voy a hablar sobre aspectos básicos. El apuntador está ¿dónde? Acá. Del manejo del búfalo. Obviamente el manejo del búfalo es algo bien amplio. Yo voy a enfocar mi aspecto en la perspectiva reproductiva. Y yo creo que es fundamental que toquemos aspectos de manejo cuando consideramos que hay un desarrollo tecnológico tan importante. Creo que para mí el manejo reproductivo es la base para la aplicación a posteriori de esas biotecnologías reproductivas que ya hemos visto. Tenemos que primero caminar, aprender a caminar para luego correr, ¿verdad? Acá avanzamos en el medio, ¿cómo es? Ok. Ya cifras que hemos visto, el profesor Borghese lo mencionó esta mañana muy bien, se espera un crecimiento mundial total de la población que hoy, acabo de ver la noticia, profesor, que ya alcanzó los 8.000 billones de habitantes, pero se espera que entre el año 2010 y 2050 alcance una población de 9.000 millones de habitantes. Eso es una cifra que nos establece un reto y un gran desafío para la industria ganadera en el mundo. Se espera un crecimiento entre un 35 y un 56% de la demanda de alimento. Los desafíos que tiene la industria ganadera para enfrentar es ese incremento de la población humana y la necesidad para abastecer esos alimentos. También es importante tener en cuenta que cada vez hay menos disponibilidad de recursos y superficies para la explotación ganadera y tenemos un gran desafío que es el cambio climático y además de esto la creciente oposición a la industria, como ya lo estableció el profesor Sorio en esta mañana. Existe una campaña mediática bien importante en contra de la industria ganadera. Y para mí, un aspecto bien importante dentro de estos desafíos es poder optimizar la productividad por unidad animal. Esto quiere decir utilizar menos recursos e incrementar la producción, obviamente en un equilibrio razonable. Para eso, pues, tenemos que ser más eficientes, no solo logrando animales de mayor producción, sino más eficiente en el manejo de los recursos que nosotros tenemos. La especie bufalina, ya lo hemos discutido también, es una especie emergente, como lo menciona el profesor Borghese en muchas de sus publicaciones, que es capaz de producir proteína de origen animal de alta calidad, tanto leche, productos lácteos y carne. Esta especie ha presentado un crecimiento en los últimos años, según la estadística de la FAO, más alta que el resto de las especies de animales domésticos, como pueden apreciar allí. El 16% del crecimiento de todas las especies está dado por los búfalos, superior a los vacunos que todavía siguen creciendo, ¿verdad? También hemos visto que el aporte para la producción de leche de la especie bufalina es mayor o mejor dicho, el crecimiento que la especie bufalina tiene en la producción de leche es mayor al crecimiento que todavía existe en la industria vacuna. Como pueden ver, por ejemplo, a la derecha, el crecimiento que hubo en los últimos 10 años, estos son datos de la World Dairy Situation, es el boletín internacional de la International Dairy Federation. Ellos establecen que el 4,1% del crecimiento en el aporte de la leche viene del búfalo y la vaca pues también tuvo un crecimiento y ese aporte es del 2,1%. Es decir, que cada día la especie bufalina
aporta o contribuye más a la cuota de leche mundial, ¿verdad? Ustedes pueden ver allí que para el año 2010 el aporte del total de la leche por parte del búfalo era el 12,8%, hoy el día alcanza el 15,3%. Es imposible pensar, o es increíble, para mí sería ingenuo pensar que el búfalo va a reemplazar al bovino o al vacuno, ¿verdad? Que es el término apropiado que debemos utilizar en la provisión de leche a nivel global. Y por eso, cuando Richard me pidió esta charla, para mí fue un gran reto y un desafío poder establecer lo que él me pedía. No solamente quisiera que hablaras de manejo, sino que también pudieras establecer las diferencias en las especies y cómo pueden convivir esas dos especies. Lo tanto, pues no fue nada fácil poder abordarlo, ¿no? Las diferencias ya las han discutido muchos de mis conferencistas, colegas que me han precedido. Existen muchas diferencias biológicas y muchas diferencias desde el punto de vista del manejo también entre las especies. Acá la pregunta sería, ¿con quién lo vamos a comparar? Si yo comparo las especies vacunas, una vaca Jersey es diferente a una vaca Holstein. Y si comparo cualquiera de estas con un animal bocíndico, pues por supuesto va a ser diferente. Entonces no es tan fácil poder establecer con quién yo voy a establecer las diferencias. En este caso, el búfalo es muy diferente a todas estas especies en conjunto y de manera particular, desde el punto de vista taxonómico, desde el punto de vista genético, desde el punto de vista de la fisiología, de la nutrición, de la reproducción, del metabolismo, del temperamento, de los hábitos. Es decir, que yo pudiera pasar aquí, Richard, todo el día hablando de las diferencias. Tendríamos que organizar un taller solo para establecer esto, pero no es la idea. En adaptabilidad, en productividad. Yo me voy a enfocar básicamente en el manejo y en el manejo reproductivo. Yo voy a comparar principalmente la especie bufalina con la especie vacuna, principalmente el que están viendo en la foto derecha. En Venezuela, el 95% de los sistemas de producción son sistemas de producción de ganadería doble propósito con predominio de animales bocíndicos. Son animales que se utilizan no solamente para la producción de carne, sino para la producción de leche. El soporte de la economía de los ganaderos venezolanos es que ordeñan esa vaca, así sea para sacar 4 o 5 litros de leche, que es el promedio nacional. Y encima de eso, o aparte de eso, destetan un ternero que tiene un potencial para la producción de carne. La leche les da el flujo de caja y la carne le da el dinero para las inversiones y el capital. Yo me voy a dedicar a esa comparación. Cuando vemos adaptabilidad, yo pudiera decir que la adaptabilidad es similar porque son dos animales resistentes. El bocíndico es un animal que está adaptado al trópico, pero en cuanto a la mansedumbre, el búfalo muestra ser mejor cuando lo comparo con esa vaca que estoy comentando. La resistencia o la resistencia a enfermedades, esto va a depender mucho del manejo que yo tenga en mi finca. Yo pudiera decir que una vaca es menos resistente, por ejemplo, a ciertas enfermedades, pero los animales vacunos pueden ser susceptibles a otras. Acá, pues, no puedo establecer claramente quién es más resistente o no. Lo que sí es claro, ya lo han conversado, es que el bufalino es capaz de convertir más alimento, de utilizar recursos toscos y convertirlos en proteína de origen animal. Es un animal más longevo. Es un animal que demuestra, en comparación de aquel animal en el manejo, una mayor eficiencia reproductiva. Y en cuanto a la respuesta de las biotecnologías reproductivas, hemos visto que a la inseminación artificial convencional, a celo detectado, la especie bufalina responde menor. Mientras que la IATF, en mi experiencia personal, es un animal que responde muy bien a los programas de IATF, tanto en la temporada como fuera de la temporada, como ya lo estableció el profesor Baruselli. En cuanto a la producción in vivo de embriones, ya él habló de esto, y en cuanto a la producción in vitro de embriones, también cuando lo comparo con aquella especie. Esa sería, en líneas generales, las mayores diferencias. Yo, como les digo, voy a enfocarme en cuanto a la eficiencia reproductiva y qué estrategias podemos tener para mejorar esa eficiencia reproductiva. Me disculpan la velocidad, pero yo vi en el programa que teníamos como 30 minutos y ahí me colocaron 20. Voy a tratar de ser un poquito preciso. Y
es importante que haga una reflexión. En el caso del manejo ganadero en Venezuela, una de las observaciones o las características más comunes que nosotros encontramos es la carencia de la implementación de criterios gerenciales. Nosotros vemos que nuestros ganaderos son ganaderos, pero pocos son gerentes de sus sistemas de producción. Y esto pues me lleva a pensar que debemos entender o debe entenderse que cada actividad que nosotros desarrollamos dentro del sistema de producción debe estar enmarcado dentro de un programa de control y manejo, en este caso de la reproducción. Y esta es la única forma que tenemos para auditar nuestro sistema de producción y saber si estamos haciendo las cosas bien o si las estamos haciendo mal. También es importante que tengamos en cuenta que en un sistema de producción existen diferentes componentes que van a actuar o van a incidir o influenciar de manera positiva o manera negativa cuando ellos se relacionan. Por ejemplo, si yo descuido mi programa nutricional, obviamente va a haber una influencia negativa sobre los aspectos reproductivos. Es claro que debemos pensar que ellos se interrelacionan íntimamente, son capaces de influenciar de manera positiva y negativa y que no poseen ningún rango de importancia uno sobre otro. Los que me conocen saben que trabajo en reproducción, especialistas en biotecnología reproductiva, y yo no puedo asumir que la reproducción es lo más importante. Todos tienen el mismo carácter o el mismo nivel de importancia. Y lo más importante es que deben estar bajo los criterios técnicos gerenciales. Debe haber un aporte o un apoyo por parte de los técnicos profesionales que trabajan en estos sistemas de producción. Esto es básico de la teoría de sistemas. Sabemos que toda esa cantidad de componentes que están dentro del sistema de producción van a interactuar, que también es sensible y vulnerable a otros aspectos. Nosotros tenemos un entorno, ¿verdad?, y un extraentorno. En Venezuela, básicamente, la situación política y la situación económica ha sido el principal enemigo del desarrollo ganadero en los últimos años. Sin embargo, pues los productores, acompañados del conocimiento que se genera, han sido capaces de sortear esa situación y afortunadamente de crecer. En Venezuela, el búfalo crece alrededor del 15 al 20% anual en una economía que se ha deprimido en otros sectores. Como objetivo general de este programa de gestión reproductiva, es importante que tengamos en cuenta que para obtener la expresión de las actividades reproductivas o optimización de la eficiencia reproductiva, el interés principal es incrementar esa eficiencia, y al incrementar la eficiencia reproductiva nosotros aumentamos la rentabilidad del negocio ganadero. Hay objetivos específicos, esta información va a quedar en las memorias, ahí está, pero esos objetivos tienen que estar escritos en un manual de procedimientos. Parte de esos objetivos incluyen, pues obviamente dentro del programa reproductivo, prevenir precozmente los problemas reproductivos, minimizar el riesgo y la incidencia en la aparición de estos. También es importante que me permite controlar de manera oportuna la extensión de estos problemas reproductivos y así sucesivamente. Una de las principales motivaciones para presentar esta charla era proveerle a los ganaderos herramientas que le permitiera a sus gerentes o a sus técnicos del programa reproductivo tener información que les pueda ser útil. Algunos de los requisitos para poder llevar un programa reproductivo incluyen obviamente tener una identificación clara de todos los animales, es decir, poderlos identificar con el método que ustedes prefieran, pero es importante que se puedan aperturar registros individuales y generales. Estos registros deben ser registros confiables, precisos. Debe existir también un control sanitario adecuado a la zona geográfica, un lineamiento genético coherente a la zona donde yo estoy ubicado. Yo no puedo pretender, por ejemplo, en el estado Zulia, en las zonas más calurosas, el bosque húmedo tropical del sur del lago de Maracaibo, establecer la raza Holstein, ahí no se me va a adaptar. Entonces yo tengo que tener un lineamiento genético claro y un plan de alimentación acorde al tipo de animal. Hacemos muchas actividades dentro de este programa reproductivo.
establecemos registros, evaluamos clínicamente hembras y toros, hacemos diagnóstico precoz tardío de gestación, hacemos también asistencia en el programa de mejoramiento genético, en fin, una cantidad de actividades que se llevan dentro de un programa reproductivo. Si de esas actividades que están allí, su veterinario solamente va a palpar y decir, este animal está preñado y este está vacío, ese veterinario solamente está cumpliendo con una de las posibles 14 actividades que deben desarrollarse. Y una de esas actividades es la evaluación de la eficiencia reproductiva, que es donde yo me voy a enfocar. Los objetivos de la evaluación de la eficiencia reproductiva son claros, esto está en la literatura, es analizar datos reproductivos históricos, es medir parámetros y fijar índices normales y establecer las metas. Por ejemplo, yo digo, mi intervalo entre parto este año fue de 450 días, para el año siguiente yo quiero reducir al menos 10 días de ese intervalo entre partos, monitorear los datos e índices reproductivos, evaluando si cambios en el manejo generaron un efecto positivo o un efecto negativo. También me permite confirmar la existencia de algún problema de la reproducción y además de esto, pues correlacionar índice reproductivo con la producción de leche y lo más importante, los resultados económicos de la gestión. Condición esencial, decía Sadi por allí, tener registro. Ahora bien, definamos qué es la eficiencia reproductiva. La eficiencia reproductiva yo la podría definir como el estado óptimo de expresión de actividades fisiológicas de la reproducción. Otras personas lo han definido como la capacidad de una vaca de producir un becerro y una cría o una lactancia al año, pero otros también lo han definido como la capacidad de servir y preñar una hembra en el menor tiempo posible después del parto con el menor número de servicios posible. Esa sería la definición general y ese es el objetivo al cual todo ganadero desea apuntar. La ineficiencia reproductiva la podemos definir basado en la infertilidad y en la infecundidad. Vamos a repasar conceptos básicos de manejo. La infertilidad es la imposibilidad relativa y temporal de una hembra para gestar una cría y llevar a término esa gestación con un mínimo número de servicios. El límite extremo de esta condición sería la esterilidad. Entonces estos conceptos son importantes que lo tengamos en cuenta. Y la infecundidad sería la razón de una hembra de no ser fecunda. ¿Qué quiere decir esto? Que no me produce una cría en un tiempo estimado o un tiempo razonable. En este caso, si hablamos de la búfala, yo pudiera decir un intervalo entre parto menor a 400 días o mayor a 400 días, yo consideraría esa búfala infecunda. No quiere decir que no pueda ser rentable para el negocio ganadero. La fertilidad es la habilidad de esa hembra de quedar gestante luego de 1 a 2 servicios, o pudiera decir también, si el 60% de mis vacas o mis búfalas quedan gestantes al primer servicio, mi rebaño es fértil. Y si tengo menos del 15% de vacas o búfalas que requieren 3 o más servicios para preñarse, también pudiera decir que ese rebaño es fértil. Está pasando para detrás. ¿Qué debemos concientizar? Que un intervalo entre parto ideal en animales bufalinos estaría alrededor de unos 400, 420 días. Todo lo que esté por encima de eso me estaría indicando que el animal no está siendo eficientemente o no está siendo eficiente desde el punto de vista reproductivo. La importancia de esto radica es que en ganadería bufalina en Venezuela el costo de un día vacío de una hembra después de esos 400 días representa una pérdida insensible económica de 2 a 4 dólares. Y esto está medido de acuerdo a la producción de leche de esa búfala y de acuerdo a la ganancia diaria de peso que tiene ese becerro. ¿Qué es esta pérdida? No es que el ganadero perdió 2, 4 dólares por animal, sino es que dejó de ingresar al año siguiente esos 2, 4 dólares al sistema de producción por un retraso en la fertilidad. Y yo pudiera decir que un rebaño con una eficiencia reproductiva ideal del 100% cuando las hembras tienen 400 días de intervalo entre partos y pobre mala
cuando menos del 85% de esas hembras tienen un intervalo entre partos de 400 días. Usted puede hacer un análisis de esa gráfica y ubicar dónde se encuentra en este momento su rebaño. Objetivo, repito, tener un becerro, una lactancia por búfala en un periodo menor o igual a 400 días. Esto es una medida un poco exigente, pero ese es el parámetro ideal que yo estaría buscando. Como habló el profesor Baruselli, si manejamos técnicas reproductivas como la inseminación a tiempo fijo, pudiéramos lograr inclusive 12,7 meses. Eso es menor a 400 días. La evaluación de la eficiencia reproductiva la evaluamos de manera completa. Esto debe implicar evaluar los diferentes componentes que componen la eficiencia reproductiva. Yo debo hacer un desglose de cuáles son esos componentes y debo hacer un análisis integrado considerando sus componentes, los índices de cada componente y hacer una evaluación conjunta. Ya les voy a resumir más o menos el análisis que pudimos hacer en Venezuela en una finca o en un rebaño de un productor que lleva los dos sistemas de producción, es decir, un productor que originalmente era un ganadero vacuno o es un ganadero vacuno, ya se convirtió también en un ganadero bufalino. Es un rebaño de aproximadamente 25.000 vacunos y 3.000 búfalos hoy día en la actualidad. Es decir, que los retos y los desafíos para manejar esos animales son bien grandes. Les voy a hablar un poco. El ganadero ha decidido manejar los vacunos en un sistema de pastoreo de rotación y ha decidido asignar a las búfalas aquellas áreas donde el vacuno no prosperaba, sino las áreas más marginales. Como podrán ver, este es un pequeño video, ahí hay garzas también, los vacunos tienen sombra, tienen agua y tienen un pastoreo rotacional, reciben suplementación mineral y las búfalas están en las zonas más altas, donde son sabanas, con suelos ácidos, deficiencias de minerales y obviamente no ven nada de sombra, pero hay ciertas áreas de laguna. Y les voy a mostrar ahora, ya para finalizar, el análisis de los últimos años. Les digo que en Venezuela este ganadero desde hace 2 años está enfrentando inundaciones y grandes retos y desafíos para producir en Machiques de Perijá, en la cual no se consigue combustible para movilizarse para llegar a la finca, ni tampoco para colocarle combustible a la maquinaria agrícola, y esos son los resultados del análisis que les puedo mostrar. Les decía yo que la eficiencia reproductiva yo la debo descomponer en los diferentes componentes. Lo ven en colores, desde el punto 5 al punto 1 en diferentes colores. El primer color o la columna de arriba representa la precocidad. La precocidad la medimos con 2 indicadores reproductivos que son edad al primer servicio y edad al primer parto. Tenemos otro componente que es la ciclicidad posparto. La medimos con 2 indicadores, intervalo parto-celo, intervalo parto-primer servicio. Luego vamos a tener eficiencia de la detección de celo o capacidad de servicio, que en búfalos no es fácil, pero tenemos 2 indicadores que nos permiten evaluar este componente, como el intervalo interestrual y el porcentaje de hembras preñadas. Y finalmente tenemos la fertilidad y la fecundidad. La fertilidad la medimos a través de índices como la fertilidad al primer servicio, fertilidad global, servicios por concepción y porcentaje de repetición. Y por último tenemos el componente fecundidad, que la medimos con 2 indicadores reproductivos que son el intervalo parto-concepción y el intervalo entre partos. Yo les pregunto cuáles de esos índices ustedes están evaluando y se podrían ustedes mismos responder qué componente están evaluando. Si yo solamente estoy evaluando intervalo entre partos, estoy evaluando apenas un componente de la eficiencia reproductiva y estaría descuidando otros componentes de la eficiencia reproductiva. Estos son 2 índices bellísimos que la mayoría de los ganaderos y lamentablemente veterinarios son los únicos índices que evalúan. ¿Qué desventaja tienen? Que solamente me está diciendo cuáles son los animales que se están preñando, pero no me está diciendo cuáles animales no están preñándose. Por ejemplo, yo puedo comparar estos 2 sistemas de producción y lo tienen allá a la derecha, tienen el parámetro ideal
¿verdad? Y tienen vacunos y bufalinos en dos columnas diferentes. Podemos comparar, por ejemplo, los vacunos. El intervalo parto o entre partos fue de 544 días en ese rebaño y el bufalino fue 453. Pero la tasa de eliminación, por ejemplo, por problemas reproductivos en el ganado vacuno fue de 11%, lo ideal es que sea el 10%, y en bufalino fue del 2%. Pero ¿qué tal si yo les diría que la tasa de eliminación por problemas reproductivos en esa finca con los bufalinos fue del 20%? Ahí, cuando yo incorporo ese segundo componente, estoy diciendo que debo ser más objetivo a la hora de evaluar la eficiencia reproductiva, porque si no me estaría quedando corto con el análisis. Esto me permite a mí, y pueden tener ahí una comparación, cómo fue el comportamiento de los dos rebaños, vacunos y bufalinos, y ustedes mismos pueden sacar una conclusión, quién tuvo un mejor comportamiento. Pero, por ejemplo, como pueden ver en el componente fertilidad, de los 4 índices reproductivos, en este rebaño nada más pudimos evaluar la fertilidad al primer servicio. Yo les preguntaría a ustedes, ¿qué pasó con la fertilidad global, servicios por concepción y porcentaje de repetidoras? ¿Qué creen ustedes que pasó ahí que no pudimos calcularlo? Richard. Nicola. Básicamente no lo pudimos evaluar porque es un sistema de monta natural no controlada. Si yo no sé cuándo el toro monta a la búfala, yo no puedo detectar si está ocurriendo un problema de fertilidad, si la búfala está repitiendo servicios o no, o si el toro está teniendo un problema en su calidad espermática. Es una gran desventaja, en este caso, en el bufalino, que si no llevamos inseminación artificial, no podemos detectar qué componente puede estar afectado. Y la importancia es sencilla, es que si yo no soy capaz de hacer eso, no puedo descifrar qué está ocurriendo en este rebaño. Por ejemplo, si hay un problema de neosporosis, si hay un problema de leptospirosis, si hay un problema de enfermedades reproductivas como IBR, diarrea viral, etcétera. No puedo identificar el problema y esa es una de las grandes desventajas en ese caso. Resumiendo, la eficiencia reproductiva no solamente se evalúa evaluando índices de fecundidad, sino se deben evaluar todos los componentes reproductivos o de la eficiencia reproductiva. Como resumen y análisis adicional, los animales bufalinos en ese rebaño presentaron una mayor eficiencia reproductiva, una mayor ganancia diaria de peso, una menor mortalidad, como pudieron ver en los indicadores, menor tasa de descarte, mayor longevidad, por lo tanto, una mayor rentabilidad y un mayor del crecimiento del rebaño. Esto me indica que en ese rebaño se hizo un análisis. Este fue un bufalero que inició en el año 2016 con 600 cabezas de búfalos. Hoy en día tiene 3.000 cabezas. Hubo un crecimiento en esos años del 500%. Ese productor lo único que lamenta, es un productor de 75 años de edad, lo único que lamenta es no haberse convencido antes de cambiarse de vacuno a bufalino. Y me dice, quisiera volver a nacer, y si yo hubiese pensado esto cuando me convertí en ganadero hace 40 años atrás, pues no lo hubiese pensado 2 veces. Esto nos demuestra que este es un animal más eficiente, más resiliente, sustentable y rentable, sería para mí la definición del ganado bufalino. Como conclusión, ya solamente quiero mencionar que el análisis integrado de los índices reproductivos es importante, me permite tener una visión amplia de la eficiencia reproductiva, es indispensable para una adecuada toma de decisiones y es la herramienta necesaria que les va a garantizar el éxito de la gestión ganadera. Para agradecer pues a mi universidad, la Universidad del Zulia en Venezuela, a mi facultad, mi alma mater, también a la Asociación de Criadores de Búfalos, a la Asociación Paraguaya de Criadores de Búfalos y al Instituto de Medicina de Berlín y a la Universidad Charité de Berlín, que son las instituciones que me dieron el permiso para poder estar hoy acá, y obviamente a otra institución donde estoy aliado y afiliado. Gracias por su atención y ya con eso quiero, gracias, finalizar
obviamente, como venezolano, como latinoamericano y como americano, insistir a todos aquellos miembros de la federación que puedan darle respaldo y apoyo a la asociación Cría Búfalos, a su presidente, en nombre de todos, y en mi caso, pues, garantizar, como ya se lo manifesté al profesor Borghese, coordinar toda la parte científica y académica y darles el soporte para que eso pueda salir de la mejor manera. Es nuestro deseo, nuestro anhelo poder visitarlos, recibirles y darles el mismo abrazo, la misma cordialidad que Richard nos ha dado en este evento y su familia. Muchas bendiciones para Richard, que Dios te prospere grandemente. Amén. Gracias.